Carlos Bejarano y soy secretario general de FAE. Y bueno, para ser rigurosos con el programa, con el horario del programa, vamos a dar comienzo a la webinar que tenemos preparada para hoy conjuntamente con SAGE, titulada Oportunidades para la transformación digital del sector eléctrico. Antes de empezar, sí quiero presentar a los dos ponentes que me acompañarán en esta tarde. Por un lado, Ignacio Vidal, director de EducaSAGE. Buenas tardes, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también a Joan Carles, director comercial de Winfor. Buenas tardes, Joan Carles. Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí. Pues nada, sin más dilación, comentaré que el programa va a tener varias partes. Trataremos de ser muy rigurosos con el horario, siendo consciente que muchos de vosotros, pues a las 5, pues abre de nuevo los negocios. Y va a tener varias partes, ¿no? La primera parte, una breve descripción de la evolución del sector electro durante la COVID y posible escenario post-pandemia. Después, Joan Carles nos comentará herramientas digitales para la mejora de la gestión y la rentabilidad de los negocios. Ignacio nos hablará sobre la importancia de la formación y la transformación digital. Nuevamente, Joan Carles nos hablará de casos de éxito reales de empresas del sector que ya están aplicando estas mejoras de digitalización. Y finalmente tendremos una mesa de debate y conclusiones. Y bueno, hay comentaros que vía chat se pueden trasladar inquietudes y preguntas. Desde la moderación las iremos trasladando a los distintos ponentes. No obstante, como el formato de tiempo es limitado, ya adelanto y lo diremos varias veces a lo largo del evento, desde FAEL, en el correo clubdeproveedores@fael.es, también fael@fael.es, o nuestro teléfono 954 31 31 86, para aquellas cosas que se queden en el tintero o preguntas que queráis hacer a posteriori, los tendréis siempre en contacto. Sin más dilación, pues vamos a empezar con la primera ponencia que se trataría sobre la evolución del sector durante la COVID, ¿no? Bien, lo primero, aunque la mayoría de los que estáis inscritos sois asociados, pero si aquellos que no lo conozcan, ¿cuál es el ecosistema de las empresas del sector electro fundamentalmente en Andalucía? Bajo el paraguas de FAEL hay cerca de 2.400 establecimientos, que tenemos aquí un collage con el tipo de empresas que tenemos asociadas. En esta parte, si se ve el cursor, la esquina superior izquierda, pues tenemos cadenas rotuladas, sucursalistas o franquiciadas, que pueden suponer aproximadamente unos 1.200 puntos de venta. Luego tenemos tiendas también de electrodomésticos que son independientes, que serían algunos ejemplos de los que tenemos aquí, que serían otras 600, 700, y entre las 1.800 y 2.400, ¿cómo estamos creciendo en los últimos años? Pues con mueblistas de cocina, tiendas de informática, algunas ferreterías, instaladores, etc. En general, ¿cuál es la situación de las tiendas del sector electro horizontal? En este gráfico, si os fijáis, nosotros uno de los servicios que utilizan un mayor número de asociados en la federación es el sistema de recogida de RAE. RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para nosotros, cuando tenemos esos datos agregados, con un decalaje de aproximadamente unos 15 días, en verdad tenemos una radiografía con una muestra muy significativa de más de 800 tiendas que lo utilizan de forma habitual, de cómo están yendo la marcha de las ventas, ¿no? Entonces aquí tenemos el gráfico de las peticiones de recogidas semanales de los últimos 3 años, ¿vale? Si nos fijamos en 2019, esta es la tendencia con los típicos puntos de estacionalidad que tiene el sector. Si nos fijamos en 2020, es curioso cómo a partir
de esta semana, cuando empieza la COVID, hay una bajada muy drástica. Y aquí, donde se produce este punto de corte, que curiosamente pasan los 3 años por este punto, es cuando comenzó la desescalada. Y el año pasado, en la fecha que comienza la COVID, estábamos en un 8% de crecimiento. Cuando salíamos, estábamos en prácticamente menos 30%, pero al final del año se terminó en un más 20% por encima aproximadamente con respecto a 2019. Si os fijáis, estos puntos y los que estáis en el sector, el verano pasado fue un nivel de demanda por parte del consumidor extraordinario, ¿no? De hecho, tuvimos problemas de colapso en el sistema porque superaban semanas de julio, agosto de año anterior, y en una época fuerte, pues, en 60-70% en algunas semanas. En este año, ¿cómo hemos empezado? Bueno, el balance ahora mismo, hasta 13 de mayo, que empezó la desescalada del año pasado, llevamos también crecimiento de 2 dígitos, y ahora nos vamos teniendo un comportamiento parecido con respecto a 2019. Estos picos extraordinarios no son previsibles, no obstante nosotros pensamos que la curva va a ir viniendo por aquí, ¿vale? Os preguntaréis estos picos a qué se deben, o picos, por ejemplo, este pico de aquí suele coincidir con la Semana Santa, etc. Hay algunos picos que tienen explicación, pero otros son también por la estacionalidad. Hoy tenemos día nublado, pues es más complicado. Con este escenario, aquí hemos puesto un redoble para aquel que después del almuerzo se hubiera quedado un poquito... ¿Cuál es el escenario que tenemos después del COVID, ¿no? En nuestro sector ya teníamos un panorama que desde 2007 y 2008, con la anterior crisis, ya los márgenes se redujeron bastante, sobre todo en gama blanca. Se han ido reduciendo paulatinamente el número de puntos de venta. Un dato a nivel nacional: si en el año 90 había aproximadamente unos 25.000 puntos de venta de lo que son tiendas de electrodomésticos puro y duro, ahora estamos en torno a los 6.000, 7.000 a nivel nacional. Ese proceso sigue reduciéndose, es decir, cada vez hay menos puntos de venta, pero el ratio de venta por establecimiento es mucho mayor. Y al final, las empresas que tienen mayores probabilidades de futuro son aquellas que tienen este escenario equilibrado, simplificando mucho, rentabilidad y solvencia, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Tengo un amigo que dice que hay de todo en la viña del Señor menos uvas, ¿no? Tenemos empresas que sí han dado pasos importantes en la digitalización. La digitalización no solamente es una página web, e-commerce, omnicanalidad, también digitalización en herramientas de gestión y de medida interna, y muchas veces pues, nos encontramos comercios que pues, no tienen bien dimensionado su fondo de maniobra, hay líneas de productos que no tienen la rentabilidad suficiente, etc. ¿Qué ocurre cuando esto no está bien dimensionado? Si esto no está bien equilibrado, pues algunas de estas dos lámparas se nos bajaría, ¿no? O ambas a la vez. Si viene una época de bonanza, el agua, como hay margen suficiente, no estalla. Pero si nos viene una crisis como el COVID, etcétera, y esto sube, el que no lo tiene bien equilibrado, pues sabemos que puede tener un problema. Y no hace falta que le diga a nadie lo que ocurre cuando metemos una bombilla encendida, y no es una bombilla adaptada para las piscinas, sino una normal, la metemos en el agua. Pues eso le ocurre a muchas empresas. De hecho, a pesar de que el sector este año, en 2020, en el agregado creció la facturación por encima del 20%, se ha acelerado ese proceso de concentración. También hay empresas que están desapareciendo, y ese proceso de concentración nosotros estimamos que el COVID puede hacer que se acelere. Una empresa electrotradicional, voy a poner un ejemplo muy, muy exagerado, monocultivo, que se centra solamente en gama blanca, pues si bien hasta 2007 había unas rentabilidades importantes, hoy esta franja roja sobre el total de la facturación que representa el rectángulo, vemos que tiene rentabilidades netas muy escasas. Salvo
que nos centremos en nichos de productos con mucho mayor margen. ¿Hacia dónde entendemos que tiene que dirigirse el sector? A cierta diversificación y en esas mediciones mejorar la digitalización de la gestión también interna y encontrar diversas áreas diversificadas con rentabilidad. Fuera de España, ¿qué ha ocurrido con la distribución horizontal? El proceso de concentración ya se ha producido. El equivalente a las tiendas de electrodomésticos en España, fuera de España, pues los tenemos en dos exponentes, Esper y Euronics, ¿vale? Mucho más concentrados. Aquí tenemos, más los que veis detrás, detrás mía tengo el cuadro, digamos, que sacó una revista con todas las centrales de compra. Ese proceso, cada vez hay menos centrales de compra, se van concentrando las marcas y se tendrá que concentrar mucho más. Sería un poco a la evolución hacia la que vamos. En ese sentido, y con esto, esta introducción estaría terminando, la digitalización de la gestión empresarial será clave en las dos vertientes, una introspectiva y otra de comunicación hacia el exterior, para el futuro de las empresas del sector electro, en un mercado que no podemos olvidar cada vez más globalizado. Para ajustarme a los tiempos, primero daros las gracias. Para más información, lo que no dé tiempo, pues siempre nos tendréis en contacto en proveedores@file.es y en el teléfono de File 954 31 31 86. Sin más, yo ahora quiero darle la palabra al siguiente apartado y Joan Carles, si nos puede, le daría paso para que nos hablase de las herramientas digitales para la mejora de la gestión y la rentabilidad de los negocios en el sector eléctrico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. Voy a compartir ahora la pantalla mía. ¿La veis ya? Bien, ¿no? Correcto. Bien, pues vamos, como ha iniciado muy bien Carlos la jornada, a ser muy estrictos con los tiempos para no robaros más tiempo del necesario. Ha centrado muy bien la situación, Carlos, en un aspecto fundamental. Cuando hablamos de herramientas digitales, no solamente estamos hablando de conectar digitalmente con el exterior, sino también de introducir ese concepto de digitalización en el interior de nuestros negocios. Por eso, nosotros que hablamos o venimos de un sector que tradicionalmente ha tenido una herramienta que es la más utilizada, la que más tiendas han tenido siempre, que ha sido el conjunto Eurowin, tiendas del electro, y el conjunto Eurowin, centrales del electro, que tenían pues la capacidad ya, evidentemente, de gestionar tiendas virtuales, quizás de una manera no tan sofisticada como necesitamos ahora, pero sí que nos permitían tener una tienda virtual a nivel de central y poder generar pedidos online, asignarlos a las diferentes tiendas, etcétera, y gestionar también internamente partes de la logística de los envíos que estábamos haciendo desde la central hasta las tiendas y la gestión de estos de pedidos. El cambio que nosotros vemos ahora en el sector, que es, bueno, pues romper este paradigma de una solución que ha quedado forzosamente por el tiempo poco adaptada a las necesidades de digitalización actuales, a una solución basada en SAGE 50, tanto para lo que es las tiendas del electro como para las centrales. Si vemos este esquema, ya le vemos con muchas más flechas. ¿Qué quiere decir muchas más flechas? Mucha más conectividad. Mucha más conectividad entre los distintos actores, entre las distintas tiendas, entre las tiendas y la central, una mayor capacidad de intercambiar información, de manejar mejor esa información y esa omnicanalidad, que es la gran palabra que estamos hablando en todos los sectores del retail, sea de electrodomésticos o sea de cualquier otro tipo de producto que nosotros queramos vender. Esta nueva tendencia que consolida cualquier estudio que analices a nivel europeo, estadounidense, español, del clic, comprar por internet pero recoger en tienda y tener esa combinación que nos permite la flexibilidad de poder comparar, de comprar
en nuestra tienda online, pero quiero recoger en tienda, quiero ver el producto, quiero tocarlo, quiero que alguien me asesore sobre cómo lo voy a usar una vez que lo tenga. Y esa combinación es la línea en la que vemos más desarrollo de la digitalización. La herramienta de SAG 50, junto con SAG 200 para las centrales de compras, nos va a permitir esa forma de trabajar. Nos va a permitir que tengamos nuestros clientes que puedan ir tanto al e-commerce gestionado desde la central como al e-commerce o posibles sites de e-commerce gestionados a nivel de tienda, y siempre mantener esa capacidad de conectar en todo momento con el cliente antes, durante y después de la compra, y ser capaces de comprar o vender, en nuestro caso, a través de todos los canales y gestionar la información del cliente para que tenga ese contacto directo y esa información puntual que es el santo y seña de nuestras tiendas, ¿no? No simplemente se trata de comprar, sino se trata también de saber qué compramos. La solución tiene dos partes, como hemos dicho, una gestión mejorada basada en SAG 200 con lo que teníamos en Eurowin Centrales de Electro, que nos va a permitir una mucha mayor interconectividad, catálogos más ricos, catálogos más interactivos, información mejor para las tiendas sobre los pedidos pendientes, sobre los productos, sobre todo lo que es la información relativa a los productos actualizada permanentemente, manuales, etcétera, permitiéndonos interactuar con las tiendas, en las cuales vamos a tener una solución basada en SAG 50 que nos permite la máxima agilidad en todo el proceso de venta y de caja, en la interacción con nuestros TPVs, tanto con TPVs fijos en tienda como con TPVs móviles basados en cualquier tipo de tecnología, gestión de todo lo que es la cadena de precios, podemos discriminar entre distintas tiendas, podemos tener un conjunto de grupos de precios para nuestros distintos grupos de tiendas o de clientes y una gestión muy mejorada con lo que teníamos de todo lo que es el sistema de rappers de proveedores, que es muy importante de cara a la rentabilidad de tienda también, que no se nos escapen las cosas. Por lo tanto, dentro de las funcionalidades que nos da la solución Electro Cloud para tiendas del Electro, hemos puesto el énfasis primero en esas tres grandes funcionalidades. La gestión de los rappels, todo lo que es el tratamiento de los partes del servicio de asistencia técnica a nuestros clientes, poder gestionar varios, como son entradas recogidas, asistencias en la misma orden, con todos los tipos de devolución que podamos tener por parte del cliente y todos los tipos de generaciones de albaranes de abonos, abonos al cliente, abonos al proveedor, abonos de traspaso, etcétera, siempre en la misma ventana de una manera muy fluida. Vamos a ser capaces de generar automáticamente los albaranes de venta y también los pedidos que vamos a hacer a la central en función de lo que estamos vendiendo de una manera muy automatizada también, y poder preparar todos esos albaranes por almacén, por ruta, por transportista en función de cómo vamos a entregar los pedidos que estamos vendiendo. Evidentemente tenemos la gestión integrada de todo lo que son necesidades propias del sector, gestión de impuestos especiales, todos los canons, punto verde, reciclaje, todo lo que es también los listados personalizados de impuestos especiales por cada una de las categorías de impuestos, de manera que tengamos siempre el máximo control sobre el punto en el que estamos y sobre todo el cálculo de lo que es nuestra cadena de margen. Lo ha explicado muy bien Carlos, no solamente se trata de vender, estamos en esto para ganar dinero vendiendo, no simplemente para mover producto, sino para hacerlo siendo capaces de gastar menos de lo que ingresamos, que al final siempre es la manera como uno es capaz de generar un margen. No tanto, porque el precio al final cada vez más nos viene muy dado por el mercado. Nuestra capacidad de vender más caro que las tiendas que tenemos al lado es prácticamente nula. Tenemos que vender al precio que marca el mercado y si no somos capaces de vender a ese precio, no vamos a ser capaces de mantenernos en el mercado. ¿Cómo somos capaces de generar ese margen? Bueno, pues he hablado de algunas tendencias en el sector, como ser la concentración, la mejora de nuestra posición negociadora frente a los fabricantes porque somos capaces de agrupar más
volumen de compra, pero esto es una tendencia que ya viene de atrás. Simplemente ahora se está, por decir algo, acelerando y consolidando, pero sobre todo siendo capaces de gestionar lo que gastamos, en qué lo gastamos y cómo obtenemos una rentabilidad de ese gasto. La otra pata fundamental que tenemos en la solución para las tiendas Electro es la conectividad con la central. Siempre necesitamos tener una conectividad directa, saber los stocks que tenemos nosotros, los que tiene la central, de los que podemos disponer, cuándo podemos entregar un producto, gestionar de una forma automatizada todo lo que es los stocks que tenemos en cada uno de los almacenes y niveles, tarifas, que no tengamos que estar nosotros trabajando para actualizar las tarifas, sino que todo esto se nos actualice de una forma automática. Bien, hay muchas otras funcionalidades. Yo me gustaría destacar, para terminar y no pasarme de los tiempos que tenemos predeterminados, que la gran diferencia fundamental entre lo que era la solución de Eurowin para tiendas del Electro y lo que es ahora la solución de SAG 50 es una mucha mayor capacidad de gestionar información y de extraer valor de esa información. Evidentemente vamos a tener que aprender a utilizar esa información y a extraerle un partido. Pero por eso va a ser muy importante también la parte que vamos a hablar a continuación, que es la importancia de la formación para la digitalización. Yo por mi parte nada más le devuelvo el control al moderador para que continúe con la sesión. Muchas gracias, Joan Carles. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo y Ignasi, te pasamos el testigo para continuar con la importancia de la formación en la transformación digital. Muchas veces en las tiendas, hablando vulgarmente, tenemos el cacharro, pero no le sacamos el partido. Entonces, tienes la palabra para cuando tú quieras. Gracias, Carlos. Sí, yo quería hablar desde, digamos, la importancia que tiene la formación en la transformación digital, ¿no? Esa es una preocupación que tenemos importante en SAGE, porque aparte de fabricar y proveer de soluciones digitales para las empresas, también estamos preocupados para que éstas se utilicen de la mejor manera posible. Estamos en un proceso de transformación. Yo diría que como pocas veces, quizás lo más comparable pues podría ser la aparición de los PCs así a principios de los 90, pero es que lo que está sucediendo ahora es de una trascendencia en el mundo social y económico de dimensiones increíbles. De hecho, creo que veis mi pantalla, ¿no? Bien, yo quería aquí compartir, digamos, lo que podríamos decir como una tormenta perfecta que está sucediendo, ¿no? Todo el tema del cloud computing, ¿no? Cómo los datos están en lo que se llama la nube, todo lo que es el Big Data, que es la gestión de grandes cantidades de datos y de información que están ahí para ser exploradas, o cómo el Internet de las cosas para que en este caso las cosas también se hablen con el humano y entre las cosas, es decir, cómo los parámetros de comunicación en este caso se amplían, o el 5G, que no es, podríamos decir que es una ampliación del 4G, pero a unos niveles en los cuales la inmediateza y la cantidad de información que podemos llevar es tan enorme que nos permite abrir mundos absolutamente desconocidos hasta este momento. O el concepto de blockchain, ¿no? La manera de encriptar la información y darle seguridad a esta información. O como, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Como en este momento ya es capaz las máquinas de poder reconocer patrones y a partir de esos patrones generar, digamos, información y comportamientos. Más todavía, ¿no? Llegando a lo que es el conocimiento profundo de las cosas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial va a marcar un antes y un después y estamos ahora mismo en un disparadero increíble. Y no es porque sea nuevo, sino porque en este momento se dan las circunstancias para que explote. Hace 30 años que ya se trabaja con inteligencia artificial, pero el hecho de trabajar en el Big Data, el hecho de tener el cloud computing, el hecho de tener los chatbots, los interfaces, digamos, de relación entre humano y máquina, hace que la inteligencia artificial pueda explotar de una manera desconocida hasta ahora. Y luego las generaciones I y Z y todas las que vengan, que ya llevan en su propio ADN, digamos, genético, lo que es la parte de digitalización, ¿no?
Quería poner aquí dos mapas para que veáis, por una parte, el fracaso escolar en Europa y por otra parte, la inversión de I+D en Europa, ¿no? Son relevantes de nuestra posición en el mundo respecto a lo que corresponde a España, pero más allá de lo que pueda abordar España como país, y esperemos que estos nuevos fondos Next Generation que están apareciendo pues nos permitan recuperar posiciones que estamos en franca desventaja, pues al margen de esto, que cada uno haga su propia reflexión en términos personales, en términos de negocio, en términos de sector, pues para recuperar y para ponernos al día de lo que hoy por hoy es sí o sí un imperativo. Es decir, la tecnología está para lógicamente dar otra dimensión a nuestros negocios. Pensar que los paradigmas que nos movemos ahora es que todo aquello que sea peligroso, aburrido o repetitivo va a mecanizarse, va a robotizarse. No tiene ningún sentido tener personas haciendo tareas peligrosas o aburridas o repetitivas. La domótica, la informática, la robotización, todo esto va a llevárselo por delante. Por lo tanto, todos aquellos puestos de trabajo que estén en ese ámbito de actuación tienen un peligro más que evidente. Y luego hay aquellas tareas que corresponden a la percepción y manipulación, pertenecen a la inteligencia creativa o pertenecen a la inteligencia social, es decir, lo que es más relacionado persona contra persona. Ahí evidentemente las máquinas no entrarán y ahí sí que las habilidades personales que puedas tener en esa relación de tareas muy manuales o muy específicas o relativas a la creatividad o relativas a la gestión con personas o a la relación con personas serán las que seguirán teniendo un dominio. Hace poco leía una frase muy interesante que decía, estamos todos de acuerdo que tenemos que estudiar muy bien las máquinas y lo que supone eso, es decir, las máquinas y la gestión de los datos y toda la capacidad de proceso y cálculo que tienen. Pero también habrá que estudiar muy bien a las personas, porque esas habilidades con las personas y con los variables de creatividad también no pueden improvisarse, tienen que estudiarse y tienen que, en este caso, mejorar tanto como sea posible. Y por eso la formación va a tener y tiene un papel absolutamente capital. Mirad, me gusta mucho poner esta fotografía que es de Toy Story, seguro que todos la reconocemos. Estaba ahí Woody, el vaquero, feliz con su ecosistema de amigos, todo el mundo lo reconocía con un liderazgo natural, hasta que llega el extraterrestre del Buzz Lightyear, que se lo toman a risa como una cosa esperpéntica, que tiene unos dispositivos, que coge aquí, pone con el láser y es divertido o hace miedo, bueno, o como mínimo provoca expectación. ¿Y qué es lo que sucede en la película? Que el extraterrestre, lo que parecía algo, vamos, súper extraño, desplaza incluso el liderazgo analógico, permitirme la metáfora, en este caso de Woody. Entonces, lo que en principio podía parecer una cosa snob, una cosa sin relevancia, acaba en este caso moviendo las fichas del tablero y creando una nueva relación en el ecosistema que hasta ahora parecía absolutamente estable. Por eso que la tecnología, yo querría decir que tendría estas cuatro componentes. Por una banda la tecnología se puede aprender, ¿no? No vienes enseñado con lo que es el concepto de tecnología en general. Por otra parte, te fortalece porque te permite hacer las cosas mejor, te permite hacer las relaciones mucho más estables. Es decir, te da toda una fortaleza en el ecosistema que estamos ahora mismo, que te da pues esa fortaleza de actuación. Por otra parte, en los momentos que estamos, la tecnología también te permite la atracción, permite que seas más atractivo, pero no por sí mismo, sino porque ofrece unas herramientas y ofrece unos postulados que hace que el propio destinatario de la actuación tecnológica lo vea como algo atractivo, como algo que mola, ¿no? Como algo que ya casi como imprescindible. Y luego, lógicamente, te localiza. La tecnología hace que lo que antes era la tienda de referencia en la calle mayor de no sé qué pueblo, hoy por hoy pueda ser la tienda de referencia en todo el mundo, porque no hay restricciones de carácter, digamos, local ni geográfico. Entonces, la tecnología te puede permitir eso, pero, lógicamente, esto hay que aplicarlo con la formación reglada, es decir, la que proviene o la que se da en formación profesional o la que se da en universidades, la que podemos ir a la formación de reciclaje por ocupados, por subvenciones digamos, del ministerio, de las comunidades autónomas, las habilidades que podamos tener no automatizables, esas que no se pueden automatizar, también hay que evolucionarlas y también hay que aprenderlas. Y luego un concepto que yo le llamo de I+D doméstico, es decir, cuando nosotros en nuestra empresa, y somos una empresa, nos ponemos la bata blanca a desarrollar una actitud o un comportamiento de investigación y desarrollo.
Es decir, qué tarde al mes o cada 3 meses o cada 6 meses nos ponemos una bata blanca para investigar en algo, en un producto, en un servicio, en una nueva tarifa, en una nueva aproximación al mercado, que permita sacar aquella idea que pueda desarrollar y que se convierta en éxito o no. Si no se ha convertido, pues se va a la basura y volvemos a empezar. Esto es un departamento de I+D doméstico. El I+D no es de las grandes corporaciones y de las grandes inversiones. Es, en definitiva, también una actitud dentro de la propia empresa. Están pasando muchas cosas. De hecho, tengo aquí apuntada la nueva Ley Orgánica de Universidades, la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Son intentos que está haciendo el Gobierno y la Administración para que la formación con la empresa y con las necesidades del mercado estén lo más unidas, lo más alineadas posibles para que, lógicamente, la propuesta de valor que al final resulte sea lo más eficiente posible. Entonces, tenemos toda esta parte de formación que es absolutamente estratégica y eso nos tiene que llevar a organizaciones más competitivas, a oportunidades de negocio, a globalización y a nuevos mercados. Esto es la consecuencia clara y diáfana. Es decir, utilizar la tecnología, y alguno puede pensar que utilizar la tecnología es tener un ordenador y un programa de facturación. Bueno, esto podía ser tecnología hace 20 años o 25, que yo en esa época enseñaba y demostraba que si entrabas en un albarán aquello se contabilizaba automáticamente. Hoy ya nadie necesita una demostración de eso. La gente necesita la información para ver cómo transita los flujos de información dentro de la web, cómo se generan los pedidos, cómo se sirven, cómo se optimizan las rutas de distribución, etcétera, etcétera, qué comportamientos tienen los clientes, cómo nos anticipamos a sus necesidades. Solamente tenéis, seguro que más o menos todos habéis comprado en páginas web, a través de páginas web. Y, por supuesto, podéis ver aquellas que detrás de ello hay una inteligencia que intenta entender, comprender y explotar los hábitos que tú vas rastreando en el propio comportamiento. Pues es una variable más de este concepto omnicanal que hablaba Jean Carles, que es absolutamente cierto. La tecnología combinada desde esta formación, en ese push de empujar a la gente hacia la tecnología y a usar la tecnología en ese concepto amplio de herramientas, de software, de inteligencia, de todo, ¿no? de todas las variables que entran o podemos poner dentro de la tecnología, ese push sobre el cual tenemos que trabajar y que algunas, como este I+D doméstico que os decía, es un problema de concienciación, de actitud dentro de nuestra actividad empresarial, nos tiene que llevar a esas consecuencias que hablaba de organización más competitiva, oportunidades que en definitiva son el pool, es lo que nos tiene que atraer digamos, el mercado hacia nuestras organizaciones. Si el mercado nos reconoce como organizaciones competitivas, con propuestas de valor atractivas, que genera oportunidades porque vemos los negocios de otra manera y los planteamos de otra manera. Y además no hay restricciones de localidad o restricciones, digamos, de globalización, no existen. Y si estamos incluso trabajando con nuevos mercados, y cuando hablo de nuevos mercados, hablo de nuevos segmentos, o de nuevas propuestas, de nuevas tarifas, o de nuevos... De todo, hay que romper la baraja porque hoy por hoy la tecnología ha venido para romper precisamente la baraja. Y esa baraja para mí es una combinación, repito, de formación, de tener las personas y los skills adecuados, mucha atención en la renovación de las plantillas y en la contratación que hagamos de esas plantillas y luego de la actitud general que tengamos todos enfrente a ese planteamiento, digamos, de aplicación tecnológica en esa perseverancia o en esa persistencia del negocio. Por acabar, ¿cuántas empresas en esta pandemia se han caído no por problemas financieros, no por problemas de producto, sino por problemas de que no estaban preparados para estos nuevos canales de comunicación, a estos nuevos canales de relación que el mercado exige y que el mercado cada día demanda más? Yo quiero acabar con esta frase porque es una frase que oí hace muchos años y la tengo tatuada mentalmente, en el cual que la tecnología no es un reto tecnológico, la tecnología no es un reto, es fundamentalmente un reto de negocio. No es la tecnología, es un reto de informática o de aprender. No, fundamentalmente la tecnología es un reto de negocio y ahí puede ser ingeniero o puede ser economista o puede ser un comercial o puede simplemente ser un emprendedor. Pero en tu variable, digamos, de desarrollo de negocio sabes que la tecnología tiene un peso muy, muy importante. Dejadme acabar con una cuestión. Los negocios tradicionalmente al principio se generaban cuando un técnico era muy buen técnico y se hacía emprendedor. Cuando el técnico no daba más de sí, contrataba a un comercial.
Y ese comercial empezaba a vender lo que el técnico ya no podía vender más. Cuando el comercial no podía vender más, ¿qué hacía? Contrataban a uno de marketing, que hacía que explorara el mercado y optimizara y ampliara y tal. Y cuando el de marketing ya no daba más de sí, entonces se contrataba un financiero, porque como todo lo demás parecía inamovible, el financiero, moviendo los balances, intentaba buscar la máxima rentabilidad de la empresa, que en definitiva lo que hemos comentado antes que era importante. Pues bien, a estos 4 parámetros ha aparecido un 5º parámetro, que es el de la tecnología. Todo esto, que hasta ahora incluso puede ser una constante, la tecnología lo convierte en una variable más y volvemos a empezar la partida porque las cartas están abiertas y el mercado es para quien lo sepa aprovechar con estas variables que hemos estado comentando. Y la formación y la experiencia y los aciertos y la suerte, lógicamente, influyen en todo esto. Y hasta aquí, Carlos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio. Si os fijáis, hasta el momento hemos visto una situación de dónde estamos en el sector, las tendencias que va habiendo. Joan Carlos nos ha presentado herramientas y hacia dónde orientar la gestión. Ignacio, y voy a poner un símil, ¿no? Yo creo que complementando las dos charlas es como cuando queremos aprender idiomas, ¿no? No por matricularnos y pagar o el gimnasio, ya nos vamos a poner la operación bikini, sino que hay que hacer formación para sacarle partido a esa tecnología, ¿no? ¿Y eso cómo se reduce la realidad? Pues ahora Joan Carles nos va a contar casos reales de distintos ejemplos en lo que estamos contando se ve en la realidad y da sus resultados. Joan Carles, cuando quiera, pasamos a los casos de éxito. ¿Vale? ¿Ya? Bien, vamos ahora a esta última parte. Me pidieron, Ciroy, no te metas aquí en muchas teorías de mucha altura, sino habla aquí aterrizado al terreno, de gente concreta que han hecho cosas concretas y para qué lo usan y cómo lo usan y qué tipo de resultados han tenido, ¿no? Y he dicho, pues nada, yo voy a hacer una selección y voy a ser rápido. Tampoco no voy a poner, en este caso, información por escrito que pertenece a los clientes, sino lo explico simplemente en lo que ellos me permiten explicar, como se dice en estos casos, ¿no? Pero vamos a hablar de una serie de casos de éxito. Nosotros hemos llevado a cabo, nosotros tenemos una gran cantidad de clientes del sector del electro. En todas partes, en toda España, clientes pequeños, medianos, grandes, clientes que son centrales que gestionan, por ejemplo, como el grupo Candelsa, que gestionan desde la central de compras toda la informática de los asociados. Y de hecho, nosotros gestionamos todos los cambios en la informática directamente con la central de compras, como con otras centrales, como con Activa Shops o como con otras centrales, y en las cuales cada uno de los asociados gestiona las cosas a su manera, ¿no? Y no tienen ese mismo tipo de funcionamiento. En los últimos años, desde ya empezamos hace 3 o 4 años a acometer esos proyectos de migración a una nueva tecnología basada en una estructura tecnológica distinta, en un funcionamiento distinto, con distintos tipos de clientes. Y aquí hemos puesto nada más que algunos pocos ejemplos para mostrar un poco de diversidad, ¿vale? Tenemos clientes tan sencillos como R. Padilla, bueno, de Rafael, de mi amigo Rafael Padilla Montes, comercial. Una tienda de electrodomésticos que solo tiene un usuario. O sea, la solución más sencilla que te puedas imaginar, una sola persona es la que lleva todo y tienen un usuario del sistema y uno del TPV y con eso se manejan. Y sin embargo, son capaces de mantener pues su tienda online, son capaces de enviar y recibir pedidos automáticamente a la central gestionando con una sola persona. Evidentemente también es una tienda más pequeña, pero es un ejemplo de que incluso en situaciones de tiendas relativamente pequeñas y no de un gran volumen, podemos encontrar rentabilidad en este tipo de movimiento hacia una solución más digital. Otro caso que nosotros estamos utilizando mucho, por ejemplo, es clientes como Bani Electronics,
En este caso sí que tiene varias tiendas, tiene 4 usuarios. El coste tanto del sistema como de la migración, la puesta en marcha, la sincronización con el comercio electrónico, ellos tienen los servidores en la nube, en el cloud computing, en esta otra tendencia que nos presentaba también Ignasi, ¿no? Y cómo hemos gestionado con ellos el que sea asumible el coste del proyecto de digitalización, pues haciendo una financiación por renting. Trabajamos con empresas de renting tecnológico que nos permiten meter todo el paquete, el software, el hardware, las horas de trabajo para poner en marcha la solución, el mantenimiento de la página web, todo lo metemos en un paquete, lo financiamos dependiendo del volumen a 3 años, 4 años o incluso a 5 años y lo transformamos en una cuota asumible para el cliente, de que no le suponga un impacto demasiado grande en estos tiempos en que todos tenemos que vigilar nuestros flujos financieros, ¿no? Otro tipo de clientes, por ejemplo, Mecano Telecomunicaciones, es un cliente que tiene mucho más peso, por ejemplo, en servicios de mantenimiento. Pues le hemos montado una solución para multiempresa. Ellos tienen varias empresas, unas más de electrónica, otras de electrodomésticos, otras de telecomunicaciones, y con un solo sistema, SAGE 50, llevan todas las empresas, unas que tienen un tipo de servicios, otras que tienen otro tipo de servicios, y llevamos todo el paquete de una manera integrada con una sola solución y les da una capacidad de ver no solamente el negocio a nivel de cada una de las empresas individuales, sino una gran facilidad para la consolidación y ver cómo estamos funcionando a nivel de grupo. Otro tipo de funcionamiento, de integración, es un cliente como es Brutal Grow, una tienda que hemos empezado hace relativamente poco a trabajar con ellos, pero que tienen 10 tiendas y manejan las 10 tiendas, en este caso, desde el SAGE 50, un NCA en terminología SAGE, es decir, un SAGE 50 nuevo, que no es una migración de un sistema anterior, sino es creado ex novo, y no solamente les hemos integrado la parte de e-commerce, sino que les hemos montado un sistema de integración directa con los catálogos de los proveedores. De manera que tienen automáticamente introducidos todos los precios y todos los productos de los proveedores en su propio SAGE 50 y pueden automatizar los pedidos que luego se gestionan a través de EDI, todo de una forma completamente integrada. Y en los últimos en los cuales estamos trabajando ahora, pues Casa Lozano, que es una tienda de Activa Shops, en el cual estamos desarrollando la integración con la central de Electro a nivel de pedidos y en este caso también la posibilidad de gestionar es una situación en la que te puedes dar en muchos casos, decir, bueno, yo hay pedidos, tengo que enviar obligatoriamente todos los pedidos que hago a la misma central o siempre directamente a la central, o puedo seleccionar qué pedidos quiero enviar hoy, etc. Pues aquí hemos desarrollado un sistema que les permite seleccionar qué pedidos quieren enviar y cuándo a la central y gestionar perfectamente la información sobre en qué momento me conviene a mí hacer cada uno de esos pedidos, gestionando distintos niveles de precios, ofertas, etc. El Asian Power es un cliente en el cual que tiene también, son 15 tiendas y en el cual hemos integrado la telefonía IP con el SAGE 50. ¿Qué nos permite eso? Que cuando le llama a un cliente, si ese cliente le tenemos dado de alta en el SAGE 50, reconoce qué cliente es y automáticamente me abre la página del SAGE 50 de ese cliente. Y ahí yo ya sé si ese cliente tengo pedidos pendientes, si no los tengo, si me debe dinero o en qué situación tengo mi funcionamiento. Evidentemente también tiene integración e-commerce, también tiene cloud computing y también en este caso lo hemos financiado con un proyecto de renting, en este caso a 4 años.
Y como os comentaba antes, pues uno de los clientes que manejamos que tienen un problema más complejo seguramente es el grupo Candelsa, en el cual gestionamos la integración de más de 60 tiendas con la central de compras y el intercambio de información y todas las y el intercambio de pedidos y toda la gestión de stocks, etcétera, de más de 60 tiendas con una misma central. Cada uno de estos casos, fijaros que unos son de hace 2 años, otros del año pasado, otros de este mismo año. Seguimos trabajando día a día en mejorar estas soluciones y es muy importante en darle a cada cliente una solución a su necesidad. Evidentemente hay unos ejes básicos que todos necesitamos. Todos necesitamos los listados del punto verde, todos necesitamos los listados de reciclaje, de residuos, todos necesitamos tener la información que es básica para el funcionamiento de nuestra tienda de electro, pero cada uno somos, como se suele decir coloquialmente, de nuestro padre y de nuestra madre, y hay cosas que nos gusta hacer a nuestra manera. Y es muy importante que también el sistema me permita tener ese punto de flexibilidad para adaptar el negocio a mi manera de hacerlo y a mi manera de llevarlo. Sea yo grande, mediano, pequeño, con una tienda, con 5 tiendas, que trabajo solo con una central de compras o que trabajo con 3 centrales de compras a la vez, porque yo tengo mi manera de entender cómo tengo que llevar mi negocio. Y el sistema tiene que tener la flexibilidad necesaria para permitírmelo. Nada más, cualquier dudas que tengáis, ahora creo que tenemos una parte de coloquio para que podáis hacernos preguntas que queráis, pero esto es un poco lo que os quería comentar sobre estos distintos tipos de casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan Carles. Yo creo que va bastante interesante y bueno, sin más dilación, porque vamos justo de tiempo, Ignasi, te doy la palabra para que seas tú quien coordine la mesa de debate y bueno, si hay alguna pregunta que se cuelgue en el chat, bueno, tú harás de moderación, pero Ignasi, cuando tú quieras tienes muy bien, Carlos, muy bien, perfecto. Bueno, estupendo la sesión. Hemos visto un poco la situación del sector, hemos visto las soluciones, hemos visto comentado algo las perspectivas y por fin, de alguna manera, los casos de éxito que se pueden hacer mención. Yo quería hacerte, para empezar, una pregunta, Carlos, de que se ha hablado de la importancia de la digitalización en la gestión, ¿no? Y en la administración de las empresas y en su proyección, ¿no? ¿Cuál o cuáles piensas que pueden ser los motivos por los que aún los niveles no son los deseables en este sector? Bien, pues hay un poco en la experiencia y bueno, en base a la situación vivida en el último año con la pandemia, pues afloran, ¿no? Afloran un poco las 2 lámparas que ponía antes. Muchas veces yo creo que bien por inercia, porque tenemos muchas empresas que es un modelo familiar y siempre se ha hecho así y continúa, pero la realidad es que vemos que aunque la tecnología está ahí, el nivel de digitalización no es suficientemente elevado en muchas empresas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta tanto hacia afuera en la comunicación. Tenemos algunos casos de éxito, como es importante, pero nuestra masa asociativa son 2.400 tiendas, ¿no? Muchas de ellas todavía están en los primeros escalones. No se trata de que todas las tiendas vayan a exportar frigoríficos a toda España, Europa, no, esas son, pero en su zona de su isocrona. Y sí ha habido empresas interesantes en zonas rurales que, a pesar de los confinamientos, y aunque nosotros éramos de servicio esencial, pero había restricciones en zonas, utilizando una web sencillita, el WhatsApp, etcétera, tenía bien conectados sus clientes, ahí lo han hecho, ¿no? Pero eso demuestra que no tiene que ser una solución muy compleja. Al final es un cambio cultural y aprovechar oportunidades, ¿no? Por eso desde FAEL es un empeño en que las empresas den ese salto, ¿vale? Es un poco esa transformación cultural. Bien, durante la pandemia se ha puesto de manifiesto más la importancia, digamos, de la digitalización de la gestión de las pymes, tanto a nivel de control, comunicación, comercialización, ¿no?
¿Cómo se ha vivido esta situación en el sector electro durante el COVID? ¿Y cómo se prevé que será el futuro próximo? Bien, en nuestro sector ha sido un año muy complicado. Bueno, yo creo que lo hemos vivido todos, de BOE y BOJA los domingos a las 12 de la noche, y si se abría, no se abría. Pero paradójicamente hubo un parón muy fuerte de los 2 primeros meses, que bajó mucho el porcentaje de la actividad, y luego, como hemos visto en los gráficos antes de la presentación, subieron, ¿no? El balance total es que el crecimiento fue superior al 20%, pero al no utilizar herramientas de gestión y tener bien dimensionado el fondo de maniobra, etcétera, al no utilizar herramientas de comunicación, hay empresas que por desgracia no pudieron aguantar esos 2 meses, ¿no? En paralelo se ha comentado en la jornada que se está acelerando lo que son los procesos de concentración. He puesto el ejemplo de cómo es en Europa la distribución horizontal, pues prácticamente se traduce en Esper, Euronis. Es como si en España todas las enseñas que tenemos, que son varias decenas, pues se redujesen a 2, ¿no? No creo que en el corto plazo se vayan a quedar a 2, pero sí se va a reducir bastante. Y en eso entendemos que las empresas deben de dar ese salto, y es una oportunidad, y los fondos Next Generation van a ser una oportunidad para aprovechar el momento y adaptarse, porque si no, desafortunadamente, muchas empresas puede que se queden descolgadas de ese proceso, ¿no? Entonces, nuestra visión, creo que hay una oportunidad, y el comercio local, si se digitaliza, tiene unas potencialidades que no tiene la competencia, pero es el momento de combinar elementos que se han hablado en esta jornada. Están las herramientas, están las soluciones de formación, y desde FAE pues, queremos dar un paraguas para facilitar ese acceso con jornadas como esta y seguir trabajando después de esta jornada, ¿no? Entonces, por ahí queremos que se puede ser el camino para que el mayor número de empresas de comercio local electro pues tenga un futuro lo mejor posible en los próximos años. No se te escucha, Ignacio. Ignacio, el micro no se te escucha. ¿Verdad? Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muy interesante la intervención, Juan Carlos, que has hecho. Creo que ha quedado muy clara y muy evidente cómo ha transformado, cómo ha evolucionado la solución tradicional hacia las nuevas soluciones. Soluciones que no se quedan en el ámbito estrictamente funcional, sino que interceden, que interfieren directamente en los procesos que hay en cada una de las empresas. No todas las empresas tienen los mismos procesos, ¿vale? Me ha gustado mucho esto que has dicho, Carlos, de explotar en según qué circunstancias el WhatsApp, aunque no sea la tecnología más puntera que hay, pero en un sitio y en un proceso y en un determinado contexto puede ser la herramienta diferencial, evidentemente. Entonces, dicho esto, con lo que tú has comentado, Juan Carlos, en tu opinión, cuál sería el tiempo que debe invertir uno de nuestros asociados para la implantación de estos sistemas? Para la implantación, no hablo de financiación, hablo de implantación de estos sistemas, ¿vale? Y qué capacidades deben adquirir para sacarle el máximo provecho, ¿no? Porque al final creo que es lo importante que nos puede ayudar más o menos en dar este paso adelante, ¿no? Muy bien, pues es una pregunta que tiene su miga, pero vamos a intentar ir parte a parte, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Tenemos que comprender cómo es el proceso de la implantación de un cambio como este en la forma como llevamos nuestro negocio, en cómo lo comprendemos y tal. Entonces, yo dividiría todo el proceso en varias fases. Lo primero es antes de el cambio. Segundo es en el propio cambio. La tercera parte sería en la adaptación posterior al cambio, y después ya sería en el funcionamiento normal, ¿no? En lo que es el antes del cambio, es muy importante que invirtamos tiempo. Que invirtamos tiempo realmente en saber qué es lo que queremos. Y cuando digo qué es lo que queremos, hago referencia a, he dicho, y es natural, que cada uno llevamos nuestro negocio de nuestra manera. Pero de esa manera no todo es bueno. Entonces, tenemos que ser capaces de pensar no solamente en cómo hemos llevado nuestro negocio en los últimos 25 años, sino en cómo realmente queremos llevarlo en los próximos 25 años, ¿no?
Y no hace falta hacer grandes malabares, pero sí que cuando yo tenga una opción de decir, yo esto lo hago así, el sistema lo hace de la forma B, ¿qué quiero hacer? ¿Me voy a adaptar a cómo me sugiere el sistema que yo trabaje? ¿O voy a adaptar el sistema para que trabaje como yo venía haciéndolo antes? Y no es una decisión banal. Tengo que realmente pensar dónde gano y dónde pierdo y qué voy a ganar en cuanto a mi capacidad de relación con el cliente, en cuanto a mi capacidad de información, etc. Entonces, esto no es muy intensivo, pero sí que le va a requerir a una persona, pongamos 4 o 5 sesiones de 1 hora, 1 hora y media de reflexión sobre cómo quiero trabajar. Y no es muy intensivo, no es que tenga que estar 8 horas seguidas dándole a esto, pero sí que tengo que pensar en dedicarle 4 o 5 sesiones de 1 horita a hablar, a pensar, a reflexionar cómo quiero cambiar. En el proceso de cambio, eso es lo más sencillo, porque al final, para eso tenemos nosotros los técnicos, para que lo que es estrictamente el proceso de cambio de una solución por otra, el tiempo durante el cual no voy a poder vender, que eso es lo más, la unidad más clara que me preguntan todos los clientes. ¿Y cuántas horas voy a estar sin poder vender? ¿No? Eso, cada hora que estoy sin poder vender, esto es dinero que no entra en el cajón, y el dinero que entra en el cajón es el que paga toda la fiesta, ¿eh? Con lo cual, vamos a ser muy estrictos en esto. Aquí estamos hablando prácticamente de tiempo en el cual yo no voy a poder trabajar entre mediodía y un día, ¿no? Prácticamente. No hay mucha más incidencia que esto, dependiendo de la facilidad o de la simplicidad del cambio. Y después, una vez que lo he puesto en marcha, en ese proceso y en la puesta en marcha, ¿qué van a hacer? Pues formación, Ignasi, formación. Necesito no solamente aprender mecánicamente a utilizar el sistema. Que alguien me enseñe, oye, pues mira, el menú de sacar un balance de sumas y saldos, que antes estaba arriba a la izquierda, ahora está en el centro a la derecha, por poner un ejemplo, ¿no? O esto antes ibas por el menú de arriba y ahora tienes el menú contabilidad que tiene esta estructura. Mecánicamente esto es sencillo. Hay cursos de formación que puedes hacer antes de la implantación. El técnico que te haga la implantación te va a dar la formación durante la implantación y vamos a hacer repasos y SAGE pone a tu disposición una serie de cursos de recuerdo en vídeo que tienes accesibles desde tu propio terminal de SAGE para que puedas ir reforzando lo que es mecánicamente cómo ha cambiado mi solución. Pero la parte importante es decir, bueno, y con esta información que el sistema me va a generar, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a utilizar eso para tener un mejor uso? Y esas son las capacidades que hay que adquirir, de análisis. Me parece muy acertado lo que dices y creo en este sentido que creo que estamos en buen campo abonado por una razón, porque al final el destinatario de todo esto es el empresario y el empresario en sí mismo ya es un emprendedor, es un inconformista, es alguien que tiene que estar receptivo a nuevas ideas y a nuevos planteamientos, con lo cual uno, por el propio ADN del emprendedor, que no lo puede perder nunca, y se llame informática o se llame lo que sea, no lo puede perder. Y esto fomentado también por la propia asociación de empresarios, que es el terreno de juego donde podemos compartir y estimular esas ideas, lógicamente esto nos da ese buen punto de partida en ese cambio tecnológico que estamos planteando. Una pregunta más para acabar. Hay un aspecto muy concreto que es ese concepto omnicanal desde el punto de vista de distintos tipos de relación con el cliente, ¿vale? El cliente que antes venía a la tienda y ahí tomabas todo su proceso de decisión. Esto ha cambiado radicalmente. Y ha cambiado radicalmente porque hay muchas otras canales de comunicación, de relación y de decisión por parte del cliente. ¿Cómo, digamos, la tecnología que tú manejas e implantas puede ayudarnos en sustanciar este tipo de canales y en potenciar este tipo de canales que nos den más esa fortaleza y esa atractividad, por mencionarme a mí mismo que comentábamos antes, ¿no? No, muy importante, decías, el ser capaz de integrar mi relación con el cliente a través de cualquier tipo de medio. El mismo WhatsApp que habéis comentado, ¿no?
¿El WhatsApp cómo lo utilizo? ¿Está integrado con mensaje o no está integrado? ¿O es una cosa que tengo aparte? Cuanto más aparte esté, más me complica a mí la fidelización del cliente. Yo para tener una buena herramienta, una buena estructura de relación con el cliente, necesito que todas mis formas de relación estén interconectadas entre ellas, que yo tenga visibilidad, que yo pueda ver cuánto tiempo hace que no hablo con este cliente. Las últimas veces que he hablado, ¿para qué han sido? Y ese tipo de análisis de... El otro día hacía una sesión, y pero que esto es una anécdota casi medio personal, ¿no? Pero el otro día hacía una convención de ventas con mi equipo, que habitualmente hacemos en enero, pero con el COVID pues lo hemos tenido que retrasar hasta que fuera posible que nos viéramos en una casa rural todo el equipo, ¿no? Porque, claro, esto hasta hace muy poco no era posible, ¿no? Y les comentaba, ¿cuánto tiempo hace que no llamáis a un cliente para no venderle nada? Entonces, yo ni me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, todo eso es fundamental, eso es fidelización también. El mantener esa relación viva con el cliente y el integrar todos esos contactos en una sola herramienta. Ahora, por ejemplo, que yo sea capaz de saber quién es el cliente que me compra en mi web y ese pedido no me llegue como un cliente anónimo, sino que yo sepa quién es y sepa que es el mismo que vino a mi tienda y sepa que es el mismo que me pidió una información por WhatsApp y yo vea cómo maduro las ventas, cómo construyo ese proceso de generarle la confianza al cliente de que lo más importante no es si me compra un equipo o otro equipo, lo más importante es que me lo compre a mí porque yo le doy esa confianza, porque yo soy su referente de confianza para la compra de un electrodoméstico, en el caso que nos estamos hoy refiriendo. Si tú al final, como cliente, lo único que comparas es quién me lo vende más barato, pues al final te estás perdiendo el 70 o el 80% de la realidad. Y la realidad es que hay muchas cosas que son tan importantes o más importantes que el precio. Yo coincidiendo con lo que tú dices, puedo coincido contigo y me gustaría explicar mi propia experiencia. Yo tengo una persona, tengo un vendedor de electrodomésticos que es mi vendedor de referencia y después de los años ha tenido mi confianza, me ha vendido el aire acondicionado, la nevera, etcétera, ¿no? Y la última fue ahora en el mes de febrero, que la lavadora dijo basta y no tuve ya ni que ir a la tienda. Le dije, necesito una lavadora y la necesito ya porque siempre se estropea en el peor momento. ¿Sobre qué? Esto, no te preocupes. Y sin ir a la tienda, ella me la trajo a casa. Eso se llama confianza y eso se llama cultivar y cuidar y procurar por el cliente, porque al final es esa confianza en la que confías en el cliente, en el proveedor y el proveedor en el cliente, efectivamente. Oye, nada, no tengo nada más así que preguntar. Bueno, sí, tendría muchas más cosas, pero no tenemos más tiempo. Yo querría en este caso felicitar muy efusivamente a la Federación porque creo que en entornos, en generación de espacios como estos, yo creo que lo importante es que movemos sentimientos, movemos ideas, movemos inquietudes para un sector que está obligado, como todos, a ser más competitivo y esa es una iniciativa y una labor vuestra, más allá de los mensajes particulares que hemos podido dar nosotros. Al final, el crear ese escenario creo que es determinante en esa evolución y, por lo tanto, muchas felicidades y muchas gracias a la Federación y a todos los que han asistido, que supongo que alguna cosita se llevarán bajo el brazo pues, para pensar, trabajar y desarrollar, que para eso hemos venido. O sea que muchas gracias, Carlos y Juan Carlos y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos también. Encantado de haber estado aquí con vosotros y felicitar otra vez a Carlos también por iniciativas como el Club de Proveedores, que me parece de lo más interesante. Muchas gracias, Giancarlo y Ignasi. Muchas gracias a todos los asistentes y, bueno, y al equipo también de FAE que hace posible que estemos aquí. Y bueno, para no excedernos en el tiempo, sí comentaros a todos que, como ha sido grabada la ponencia, ha habido algunos asociados que no han podido estar, y a los que habéis estado os mandaremos un email con el enlace donde va a estar por si queréis repasar alguna parte y
con los datos de contacto que aunque se han puesto en el chat, que lo recuerdo, en en file.es tendréis los enlaces y en el clubproveedores@file.es o en el 954 31 31 86, pero no obstante no os preocupéis que os enviaremos un email recordatorio para que tengáis los datos de contacto. A Carles Martínez, Ignacio Vidal y a Saje y a todos los que están, muchas gracias. Creo que ha sido bastante interesante y bueno, mucho ánimo y muchas ventas a todos que algunos me han mandado algún WhatsApp utilizando la digitalización que tenía que irse ya a abrir el negocio, que haya muchas ventas y nada. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, gracias.